El FAT construye los cimientos de una sociedad autogestionaria mediante la formación y organización de las y los trabajadores. A lo largo de 50 años se han dado luchas heroicas, espléndidas victorias y fracasos gloriosos. Esta es parte de su historia. Que muy niño empecé a trabajar cerca de Palacio. A finales de los años 50, mientras el Estado mexicano destinaba los recursos financieros a la industrialización del país, un grupo de activistas católicos ligados a la doctrina social cristiana forman un grupo de trabajo para asesorar y capacitar obreros en defensa de sus derechos. Con el apoyo del padre Pedro Velázquez del Secretariado Social Mexicano, el padre Rodolfo Escamilla funda la Juventud Obrera Católica, que organizaba los primeros grupos de trabajadores en Tepito y Guanajuato. El padre Escamilla y el Secretario Social Mexicano supieron de ese grupo y se llamaba Yahoc. ¿Dónde oyeron el nombre ese? ¿Quién sabe dónde lo oyeron? El hecho es que así era la Juventud Obrera Católica. La religiosidad no era más de ir a misa y todo, no. Aquí lo principal era el actuar, el método de ver, juzgar, actuar, ver, y todo eso se basaba no tanto en cursos bíblicos, ni de teología, ni nada, sino de ver los 4 evangelios, o sea, la vida de Cristo, que es lo que llaman Nuevo Testamento. Y entonces veíamos el ver la situación que estamos viviendo en los barrios, en los ambientes, y en las fábricas, y con los vecinos, y con todo. En poco tiempo, el grupo de organizadores decide que ha llegado el momento de fundar una organización sólida que les permita continuar y expandir la lucha contra las organizaciones corporativas que mantienen sometida a la sociedad mexicana. Y con ferrocarrileros, zapateros, ¿qué otra? Textiles de la hormiga, por ejemplo, en México. Pues se juntó un núcleo que asistió por aquella convocatoria a una fundación del FAT en aquellos 18 o 19 de octubre de 1960. Hubo una asistencia como de 70, 80 trabajadores. Durante sus primeros años de vida, el FAT recibe el apoyo de la Confederación Latinoamericana de Sindicatos Cristianos, pero dada la naturaleza autónoma del proyecto y las posturas ante los conflictos, la ruptura ocurre inevitable y comienza una nueva etapa en la lucha. No hacemos otra cosa que trabajar. Mientras el desempleo y la desigualdad aumentan, el Estado sufre una crisis de credibilidad por la brutal represión en contra de movimientos populares y sociales, el silencio cómplice del gobierno y el desconocimiento de los trabajadores de sus derechos permiten a la patronal continuar imponiendo su voluntad en las fábricas. En estas circunstancias, seducidos por el halo libertario, visible en todas sus luchas, se incorporan al FAT nuevos militantes que aportan una visión diferente. En esos años, incontables movimientos de trabajadores buscan quitarse el yugo corporativo. Esta efervescencia democratizadora se encuentra por todo el país, y fueron muchas y diferentes las tendencias políticas en su seno, y por supuesto que el FAT jugó un papel importante en su desarrollo. En 1974 comienza en Cinzas y Funza un conflicto por la negociación del contrato colectivo a espaldas de los trabajadores, e inician un movimiento que llega a paralizar la ciudad de Saltillo. A su alrededor se forman redes solidarias cuya fuerza y acciones obligan al gobierno a intervenir en contra de los trabajadores. En junio, buscando aniquilar al movimiento, empresa, gobierno y charros reconocen a una parte del comité independiente a condición de deslindarse del FAT.
Situación similar se vivió en Spicer, donde los trabajadores, al buscar reconocimiento como sindicato independiente, vivieron 120 días de poder obrero. Ellos y sus familiares, además de vecinos de las colonias cercanas a la fábrica, desplegaron una intensa e imaginativa actividad que incluyó festivales, mítines, marchas zonales, una huelga de hambre y la toma de la Secretaría del Trabajo, respaldados siempre por un gran apoyo nacional e internacional. Por ello, la lucha contra los trabajadores es total y desde varios frentes. Mientras el sindicato minero usa a sus golpeadores, el gobierno abre las fronteras para la importación de las piezas fabricadas en Spicer y termina por imponer un convenio donde, sin recuento de por medio, nombra al minero como titular. En estos y otros movimientos destacó la participación importante y decisiva de cientos de compañeros, además de organizadores voluntarios, estudiantes y trabajadores de otras fábricas que lograron aunar esfuerzos y esparcir las luchas por todo el país. Luchas tan importantes como las del estado de Morelos y Yucatán. Y las familias éramos el pilar, éramos los que impulsábamos, los que apoyábamos a los padres de familia que estaban en la lucha para seguir adelante. La intensidad y el nivel organizativo alcanzado obligaron al gobierno, patrones y sindicatos charros a contestar duramente con despidos, amenazas, golpizas, secuestros, detenciones e incluso asesinatos como el de Efraín Calderón Lara. Debido a esto, a finales de los 70, la insurgencia sindical se apagaba, pero las luchas para democratizar la vida sindical estaban lejos de terminar. Y las ganancias no las vemos jamás. El 27 de marzo de 1980 invadimos una colonia, más de 400 familias. Antes de invadir esos terrenos del FOSE, hacíamos asambleas en colonias, en vecindades donde no tenían, que vivían de renta, y les explicábamos. Y se fue haciendo la bola grande, se fue haciendo. Hasta que ya creímos que ya era necesario hacer la invasión. Nos amenazaron los dueños, tuvimos 2 o 3 enfrentamientos con ellos. Así nace en Gómez Palacio el FOSEP, que ante las necesidades de vivienda consolida el trabajo del sector popular y da inicio a una experiencia llena de vitalidad que agrupa múltiples formas de organización. Y bueno, fueron logros que se fueron dando y empezamos por formar los sindicatos, que era la meta inicial cuando se formó la colonia. Logramos el sindicato ese de combis y luego se vino el sindicato de vendedores ambulantes que se llama la Unión de Comerciantes Ambulantes, la UCA. Tenemos el sindicato de cerveceros, tenemos cantina, tenemos Ladis Bar y así hemos ido creciendo. Tenemos el sindicato de fotógrafos, Manuel Buendía. Tenemos una cooperativa de producción de pantalones. Tenemos colonias aquí alrededor de Gómez y tenemos en el área rural también tenemos colonias agrícolas, también tenemos ejidos. Movimiento de huelga en Vidriera, exactamente a la 1 de la tarde con 30 minutos estallará la huelga en Alimet. Que quede claro que este movimiento de huelga ha sido precisamente por la intransigencia patronal. Semanas correspondientes al salario de los trabajadores. Ha cerrado las fuentes de trabajo y prácticamente ha dejado en la calle a más de 470 trabajadores. En 1981, el patrón de Vidriera y Alumex decide parar la empresa. En respuesta, los trabajadores estallan la huelga y construyen un amplio movimiento que, 3 años después, terminó con la adjudicación de las instalaciones a los trabajadores, quienes decidieron organizarse como cooperativa. Provinza. Experiencias similares ocurrieron en Tauro, vaciados industriales y Muebles La Villa. Por aquellos años, la Unidad Cooperativa Independiente da un gran impulso al movimiento cooperativo en Morelos, Estado de México, Guanajuato y en Saltillo. En 1986 funda la Cooperativa de Ahorro y Préstamo 6 de Julio, que actualmente llega a su 3ª generación de ahorradores. Comenzamos con 19 y actualmente somos más de 700, ¿verdad? Entre socios ordinarios,
socios infantiles. La mayoría, el 62%, es de mujeres. Nuestros hijos son carne de vecindad. El campo es una de las primeras víctimas del nuevo modelo económico. Las reformas de 1992 intentan desaparecer el ejido como forma de propiedad colectiva. Sin embargo, en Chihuahua, bastión del sector campesino, se da una tenaz resistencia. Desde la fundación, el sector campesino ha desarrollado una importante labor, ya sea con la Federación Nacional Campesina de 1979 o con las luchas del sindicato Emiliano Zapata en Guanajuato. En 1994 se firma el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Esto viene a cambiar, entre otras cosas, las relaciones laborales e incluso el marco legal. Así, resulta necesario renovar las estrategias de lucha e intervenir en otros ámbitos, de modo que se intensifican y fortalecen las alianzas tanto a nivel nacional como internacional, incluso usando la denuncia ante instancias internacionales como una forma más de presión y solidaridad con trabajadoras y trabajadores de otros países. Y en este plano se forja un estrecho vínculo con los Steelworkers de Canadá y la United Electrical Radio and Machine Workers de Estados Unidos. Sentimos solos, porque sabemos que en nuestros países y por medio de nuestra alianza seguiremos luchando juntos para construir el mundo mejor que todos queremos. Juntos vamos a globalizar la solidaridad internacional. Gracias. A nivel nacional, el FAT participa como fundador en esfuerzos unitarios como la REMAC y la UNT, y actualmente tiene presencia en el movimiento por la soberanía alimentaria, los derechos de los trabajadores y las libertades democráticas. Con el paso del tiempo, el FAT ha sabido adaptarse a diferentes circunstancias y ha sabido mantener líneas de trabajo de las que es pionero, el trabajo de género. Así como trabajo de género en sí, apenas surgió la idea en el año 2000, en un congreso también. Fue a propuesta de un grupo de compañeras, porque antes existía el trabajo de mujeres, solamente se trabajaba con mujeres. Se hizo el Movimiento Nacional de Mujeres del FAT. En medio de la crisis y de las nuevas formas de producción, el FAT continúa el trabajo sindical. Ahora la lucha es contra empresas multinacionales principalmente. Se lucha por titularidades en todo el país. En esta nueva dinámica económica, la lucha se manifiesta en las maquiladoras donde imperan las peores condiciones para los obreros. Y es en una zona de maquiladoras, Ciudad Juárez, donde por la solidaridad internacional nacen los CETLAC. Se creó el CETLAC como un medio más a largo plazo, donde se pudiera capacitar y sobre todo concientizar a las y los trabajadores de las maquilas de lo que realmente es un sindicato democrático. Las décadas de honestidad, integridad y compromiso, la experiencia ganada con intensa actividad de miles de militantes, ha llevado a otros sindicatos a apoyarse en el FAT. A la negociación, donde se declaró la huelga de reanudar las labores con los trabajadores no huelguistas y con las huelguistas que voluntariamente deseen regresar al trabajo. Todo esto mientras se resuelve el fondo respecto a la demanda interpuesta contra la resolución que declaró inexistente el estado de huelga. Ahora, siendo las 6 horas... La lucha obrera, en plena crisis, con un gobierno abiertamente antisindical y con mafias de criminales protegiendo a los patrones, es viable y con posibilidades de victoria, como lo han demostrado las y los despachadores de gasolina en el Distrito Federal. Creo que debemos reintegrarnos y debemos acercarnos más a los jóvenes. Creo que debemos dar más reconocimiento a las mujeres que son parte del FAT. Creo que si hay una nueva forma de organizar es reconociendo el trabajo de cada uno de los compañeros, ese trabajo que a veces no se ve. Lo que sí es claro es que tenemos que salir a la calle con mayores fuerzas, con mayor ahínco, con mayor propuesta para poder lograr los cambios. Para el futuro, el FAT debe seguir el camino de la autogestión. Hagamos una alianza, las mismas personas del FAT, las mismas organizaciones que estamos ahí, que podamos
crecer juntos y por lo menos informarnos qué está pasando, ¿no? Para que esta organización que la queremos y la amamos cumplamos otros 50 o 150, no sé cuántos más. Que no se enconchen y que sigan haciendo lo que hacían, que sigan organizando, que sigan dando talleres, que nos sigan enseñando, ¿no? Porque yo creo que esto es la neta, ¿no? Como dicen muchos compañeros, el FAT es la neta, ¿no? Y sigan, ¿no? Haciendo lo mismo que está haciendo con cada trabajador que vaya a pedirles ayuda, que los siga asesorando y que los lleve por un buen camino, ¿no? Debemos luchar por una organización más fuerte, más plural y más combativa. Para el futuro, el FAT debe de seguir luchando al lado de los trabajadores por sus derechos incondicionalmente.